La pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca, ¿no? Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles, hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura sorioneco en la primera línea no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Había una palabra que entendíamos todos perfectamente, y entonces pues estábamos ante un texto que había salido en una excavación regular, ya perfectamente llevada en Irulegui, es decir, en el corazón del territorio vascón, y escrito de una cronología bien conocida también, escrito en un sistema paleohispánico, es decir, no estaba en escritura latina, como están los pocos testimonios vascónicos de tipo onomástico que conocemos. En fin, era un texto extraordinario. Hasta hace pocos años creíamos que los antiguos vascones no habían hecho nunca uso de la escritura para escribir su propia lengua en la antigüedad. En los últimos años, sin embargo, hemos tenido algunos hallazgos, algunas evidencias de que tal vez sí que efectivamente habían conocido una cultura gráfica, una cultura epigráfica, si no muy extensa, sí al menos existente. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua, y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Y eso es extraordinariamente importante y nos hace reconsiderar una buena parte de las cuestiones que creíamos en torno a la cultura y a la sociedad de los antiguos vascones. Estábamos casi convencidos de que los vascos eran analfabetos en la antigüedad, ¿no? De que aprendieron a escribir, bueno, muy poquito con el íbero para acuñar algunas monedas y después que ya adquirieron la escritura de los romanos y por lo tanto el alfabeto latino. Esto evidentemente es un texto extraordinario en ese sentido, porque nos lleva al mundo anterior a los romanos. Es verdad que el texto procede precisamente del choque entre los romanos y la sociedad indígena de los vascones de ese momento, pero lleva a su lengua, a su escritura y a su mundo. Se trata de un sistema gráfico derivado sin duda del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por ejemplo, la presencia de un signo que es de la forma de una T mayúscula y que probablemente es una creación particular de ese sistema gráfico para marcar algún fonema, algún sonido que todavía no hemos podido determinar, pero que no existe en el signario ibérico y que solo conocíamos por dos monedas acuñadas también en territorio vascón. Por lo tanto, podemos empezar a hablar, a partir de la pieza de Irulegui, de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio. Este sistema es un sistema que no hace diferencia entre oclusivas sordas y oclusivas sonoras, una ta de da ni una ka de ga. Por lo tanto, eso dificulta también el análisis, porque ante cualquier palabra, por ejemplo, la primera palabra, que es sorioneku, y que, en fin, se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco sorioneco, pues la última sílaba ku podría leerse también como gu,
Bueno, si leemos como Q es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es co y no go. Hay estas dificultades, o sea, el texto tiene muchas dificultades, pero es un texto que dará mucho que comentar y que hablar durante muchos años.